Te amo, Dios, tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto y hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos. Estamos aquí de nuevo trayendo de la serie de hombres y mujeres de la Biblia otra de las historias muy importantes en el libro de Génesis, que significa el origen. Hoy vamos a ver la vida de Abraham y de Sara. Este es el video número 99-5. En el video anterior vimos la historia de Noé y vimos al Señor dándole mandamientos y decretos. Dijo el Señor: de todo lo que produzca en la tierra podrán comer, excepto la carne viva con su sangre. Está prohibido, y tampoco carne de seres humanos, ni matarlos. Génesis 9:6 dice textualmente: el que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El asesinato marcaba el Señor como un delito terrible, porque Dios hizo a la humanidad a su imagen y el asesinato manifiesta un absoluto desprecio no solo por la vida de las personas, sino por Dios mismo, porque Él nos creó. Jesús enfatizó: tratar a otros con intención maliciosa o vengativa, sin perdón, es un delito igual a matarlos físicamente. Mateo capítulo 5:22 nos enseñó el Señor que si bien la ira es una expresión natural de la carne y reprimirla o aguantarla causa mucho daño a este cuerpo físico, por eso hay que aprender a enfocarla en cosas constructivas para no destruir con ella. Y para esto, las Escrituras también nos dan mandamiento. Dicen que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. El Señor sabe que la ira aparecerá en diferentes circunstancias de nuestra vida y por ello nos pide que no la retengamos ni la guardemos, porque nos hace mucho daño, como todos los pecados. Por eso los prohíbe el Señor, porque el pecado corrompe, el pecado enferma, enloquece y nos lleva a la muerte. A todos los pecados hay que reconocerlos y drenarlos, sustituyendo esas malas acciones por buenas acciones. Si nos enojamos y no perdonamos, corremos el riesgo de amargarnos, y la amargura es un ácido que destruye más a la persona que la contiene que a las personas por las que vino la amargura. La amargura es como un cáncer que crece y se expande, corrompiendo hasta las personas que nos rodean, contaminándolas. Por eso
No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Esto es sabio y viene de parte de Dios para todos sus hijos. En la historia de Noé vimos que toda su familia se multiplicó y expandieron por todo el oriente, y todas estas familias formaron un pueblo que tenía una sola lengua y una misma palabra. Dice la Biblia en el capítulo 11, es decir, tenían un mismo idioma. Quisieron entonces edificar una ciudad, pero luego pensaron en hacer una torre de ladrillos con la finalidad de llegar hasta el cielo. Pensaron que si el Señor los quería esparcir de nuevo, podrían subir hasta el cielo y escaparse. Los pensamientos de ellos eran soberbios, porque querer llegar al cielo por sus propios medios, al ver esto el Señor, dice la Biblia, que descendió y confundió su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí nacen los diferentes idiomas. Y entonces los esparció el Señor y no pudieron terminar de construir su torre. Y esa torre se le llamó Babel. Babel significa confusión, porque ahí fue donde el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de la tierra. Dios siempre se opone al orgullo, porque donde quiera que éste se asoma, si queremos avanzar en el reino de Dios, no hemos de esforzarnos por labrarnos un nombre para nosotros mismos, sino más bien humillarnos ante el Señor para que Él nos exalte cuando sea nuestro tiempo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Cuando Pedro comenzó a seguir a Jesús, pensó que Cristo conduciría a Israel a la victoria sobre el imperio romano. Por eso cuando el Señor fue a la cruz, sus sueños de grandeza fueron destrozados. Sin embargo, la resurrección de Jesús le mostró que en vida tendría un propósito más importante de lo que hubiera concebido alguna vez. Habla todo un reino eterno por construir, y Dios obró poderosamente a través de éste. Lo mismo es cierto en su casa. Tal vez no entienda por qué el Señor haya impedido que sus sueños se realizaran. Acepte humildemente su voluntad, sabiendo que el plan de Dios para usted es mucho mejor de lo que usted podría imaginar. Después de todo esto, Dios llamó a Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice que había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios también asocia a la obediencia con la bendición, aun cuando no especifique todos los detalles de lo que pueda ser la bendición. Verso 2 y 3, Dios le dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios cumplió su promesa a Abraham, tanto a través de la nación de Israel como de su descendiente, Jesucristo nuestro Señor. A través de Cristo, cualquier país del mundo tiene la oportunidad de ser bendecido con una relación con Dios. Si bien Abraham nunca pudiera haber imaginado la manera tan maravillosa en que Dios cumpliría su pacto, él siempre confió en el Señor. Es por eso que así las Escrituras declaran que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el verso 7 dice que se le apareció Jehová a Abraham solo después de que este hombre le obedeció a su voz, dejando su ciudad natal, Ur de los Caldeos, para viajar con rumbo a Canaán. Canaán significa bajo o subyugado, y en el diccionario un cananeo significaba un comerciante. A medida que aumentaba la fe de Abraham a los mandatos de Dios, más aumentaban los detalles de las promesas de Dios para él. La Biblia dice
que para esos días hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar ahí. Los hombres y mujeres de fe tenemos que enfrentar dificultades como todo el mundo, tanto como los que creen o no creen en Dios. Pero los creyentes en Dios hemos aprendido a poner nuestra fe en Él y a confiar que todas esas dificultades Dios nos sacará con bendición. Sabemos hoy que Dios usará nuestras adversidades para profundizar y robustecer nuestra relación personal con Él. Y esto se lo debemos a Abraham. De él viene la herencia de poner la fe en Dios y aprender a confiar en Él. Por eso es llamado el padre de la fe. Pero Abraham tuvo que desarrollar su fe, al igual que todos nosotros, y solo así aprendió a confiar en Dios. Por ejemplo, al ver a Abraham que Sara, su mujer, era hermosa, tuvo miedo, y en Egipto que la quisieran tomar y que a él lo mataran, para que no le impidieran eso, por lo que pasó, se puso de acuerdo con ella para que dijera que era su hermana. Abraham tenía que aprender a ver la vida lineal, a ver la vida por encima de las circunstancias, pero para bien, como Dios la ve. Dios todo lo que hace, su fin es bueno, y si Dios iba con ellos o estaba cumpliendo su mandato, tenían que saber que Dios los iba a proteger, pues todo lo que Dios permite es para bien. Dios no puede usar a alguien que desconfíe de Él o lo crea o le crea a medias. El que quiere que le obedezcamos sin reservas y confiemos en que Él se ocupará de todo tipo de consecuencias mientras le obedecemos. El faraón de Egipto, al querer tomar a Sara por mujer, Dios envió plagas por causa de la mujer de Abraham, y Faraón entendió que Dios la protegía, por lo que pidió hablar con Abraham, y éste tuvo que decirle la verdad, y Faraón les ordenó a ambos que se fueran de Egipto. Cuando Abraham había salido de su tierra, su sobrino Lot, quien quiso irse con ellos, y aunque no era lo que Dios había pedido, Abraham se lo permitió. Con esto nos enseña que cuando Dios nos da una orden, tenemos que cumplirla al pie de la letra, sin agregarle nada. La Biblia dice que Abraham era muy rico en ganado, plata y oro, y al salir de Egipto se fue al Negev, que era una tierra cerca de cerca de Betel. Betel significa del hebreo casa de Dios. Y ahí invocó a Abraham el nombre de Jehová. No hay ningún registro de que Abraham haya invocado a Dios en Egipto cuando se halló en problemas. Abraham apenas está aprendiendo a confiar en Él. Y muchas veces nos pasa igual a nosotros mismos, que creemos en Dios y decimos que confiamos en Dios. Cuando viene un problema, buscamos solucionarlo en todos lados menos en oración ante Dios, siendo que la oración nos puede ahorrar tiempo y vida para salir de problemas. Como Abraham creció en riqueza y su sobrino Lot también, comenzaron a tener problemas entre los servidores de ambos por el ganado que pastoreaban, por lo que sabiamente Abraham le dijo a su sobrino Lot: que no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Abraham consideró tener una buena relación con su sobrino antes que su propia comodidad o prosperidad material. Abraham no tenía que ocuparse de sus bienes, porque había comprobado que nadie podría jamás superar a Dios en generosidad. Abraham le propuso a Lot escoger la tierra en la que su sobrino quisiera vivir, y Lot, en su astucia, escogió a su vez las tierras más cultivables en las llanuras del río Jordán, pero cercanas también a la ciudad de Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran muy malos
eran pecadores contra Dios. Los pecados de Sodoma y de Gomorra, según la Biblia, eran el orgullo, la glotonería y la pereza. La Biblia dice que taller de Satanás es la mente que no tiene buena ocupación, por lo que los sodomitas se desviaron a tener vidas placenteras y con ello en su desvío comenzaron a crecer en lascivia hasta llegar a cometer pecados tan aborrecibles como lo que es tener relaciones sexuales hombres con hombres o mujeres con mujeres o incluso con animales. 13 años pasaron desde la separación y entonces hubo guerra contra los reyes de Gomorra y a Lot y su familia también les tocó. Los tomaron de rehenes y les quitaron sus pertenencias. Entonces dice la Biblia que alguien escapó de la batalla y fue a avisarle a Abraham lo que estaba sucediendo a su sobrino Lot. Abraham juntó a sus hombres y fueron a rescatar a Lot. Abraham, como la batalla, recuperó a Lot con todos sus bienes y las mujeres y demás servidores de Lot. Al ganar Abraham la batalla, salió también a su encuentro Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo porque vio que Dios estaba con él. Y Abraham le dio el diezmo de todo lo recuperado en la batalla. Melquisedec significa rey de justicia, y como era rey de Salem, este nombre significa paz. Por esto también se le consideró rey de paz. Los estudiosos de las Escrituras dicen que Melquisedec era un referente de Jesucristo nuestro Señor en la antigüedad, pues nuestro Señor también es el sumo sacerdote y rey de justicia y rey de paz. Cuando el pueblo de Israel daba sus diezmos y ofrendas, lo hacía por cumplir la ley de Dios dada a Moisés. Aunque en tiempos de Abraham aún no existía la ley, así que Abraham no fue motivado a dar el diezmo por obligación o para cumplir la ley, sino que actuó motivado solamente por la gratitud y su propio libre albedrío en agradecimiento al buen trato de este rey Melquisedec. Esto nos enseña que nosotros hoy en día, como hijos de Dios, ofrendamos y diezmamos para demostrarle nuestro amor a Dios y en gratitud por sus innumerables bendiciones, y no por obligación a las leyes de su gobierno. Y de regreso también Abraham, el rey de Sodoma, le regresó todo lo que les habían quitado, sin aceptar ningún pago por ello, pues le dijo a Abraham, para que después no digas que tú enrijeciste a Abraham. Al separarse Abraham de su sobrino Lot, Jehová le dijo a Abraham, alza tus ojos y mira, donde el lugar donde estás hasta el norte y el sur y el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a toda tu descendencia para siempre. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Abraham obedeció y fue a habitar en el encinar de Mambré, que está en Hebrón, y ahí edificó altar a Jehová. Hebrón en la Biblia significa, del hebreo significa escuchar un amigo, en común unión con él. Después de todas estas cosas, dice la Biblia en Génesis 15:1, que vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor, ¿qué me darás si ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dios le contestó a su amigo Abraham, no te heredará sino un hijo tuyo. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios desarrolló su relación con Abraham de muchas maneras. A veces le hablaba, a veces se le aparecía y aquí lo- le comentó su voluntad por medio de una visión. ¿Por qué querría Dios hacer eso? ¿Por qué el Señor escogía que este hombre fuera el padre de su pueblo? Dios quiso que un pueblo descendiente de su amigo Abraham lo amara y confiara en él como lo hizo Abraham. A Dios le agrada que Abraham desde el principio le creyera y le obedeciera como un fiel ejemplo para todas las generaciones futuras. Esto sería como un sello de garantía de todo aquel hijo de Dios. Es creyente y confía y obedece a Dios como fue Abraham. Esto nos hace espiritualmente hablando a todo hijo de Dios que crea en Dios, confíe en su palabra y le obedezca. También de Abraham sea, sea heredero de la tierra y de sus promesas. Cuando un heredero no conoce su herencia, cualquier persona se la puede robar o quitar, al menos una parte. Esto es lo que hace el diablo, querer mantener a la humanidad ignorante de la palabra de Dios para robarles todas las bendiciones, y a los hijos les roba la oportunidad de conocer y reclamar su herencia. Y también les roba la oportunidad de ser libres de muchas cosas que los atan al mundo sin saber que no le agrada a Dios. Por ejemplo, todo tipo de idolatría. Aunque Abraham no veía cómo Dios podía cumplir su misericordiosa promesa para con él, confió en el Señor de todas maneras. Él veía más allá de lo que podía, extendió su mirada hasta ver lo que Dios le prometía. Aunque Dios advirtió también a Abraham que su descendencia un día morirían en tierra extraña y serían esclavos allí, serían oprimidos por 400 años, pero después de esto saldrían con las riquezas y, y tú vendrás, dijo Dios, a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios le advirtió a Abraham aún antes del nacimiento de su hijo Isaac que sus descendientes serían esclavos en Egipto. ¿Por qué Dios permitiría tan grande sufrimiento en su pueblo? La respuesta es porque el Señor sabía que necesitarían conocerlo, también en la tribulación y en la angustia, para que aprendieran a confiar en Él. Pues ¿cómo podremos conocer a Dios que sana si nunca hemos estado enfermos? ¿O cómo conoceremos al Dios que suple y cumple todas sus promesas si nunca hemos pasado por carencias o hambre? La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. El quebrantamiento, las dificultades y las frustraciones son la manera en que Dios nos prepara para que le seamos útiles al máximo y de bendición para toda su obra. Recordemos que Dios quiso de toda la humanidad hacerse un pueblo para que testificáramos a toda la humanidad que Él es Dios y que Él existe como persona viva y todopoderoso, que nos ama y que está abierto el camino para que pertenezcamos a Él para siempre. Con esto aprendemos que la vida en esta tierra es la grandiosa oportunidad de llegar a pertenecer a Dios por toda la eternidad, teniendo una vida buena como los ángeles y viviendo para siempre en su presencia. Cuando confiamos en Dios, aprendemos que Él es fiel y que siempre cumple su palabra. La profecía en cuanto a la salida de Israel de Egipto y el despojo que harían a los egipcios se cumplió, tal como Dios había dicho a Abraham. La Biblia dice que las riquezas de los inicuos es para los justos. Esto está en Proverbios capítulo 13, versículo 22. Y más adelante las riquezas
de los egipcios dieron al pueblo de Israel fueron utilizadas para construir el tabernáculo en el desierto. Tabernáculo significa templo o casa de Dios. Nunca olvidemos que cuando le entregamos a Dios nuestra vida, viviremos eternamente con Él. Por eso, desde aquí, aún en esta vida, el Señor nos está preparando y capacitando para servirle después de esta vida. Esto lo vemos revelado claramente en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que nos revela el futuro de sus hijos, de su pueblo y de todos los creyentes y también de toda la humanidad. Esto también nos enseña que Dios es más paciente de lo que podemos imaginar. Esperó más de 400 años para dar la tierra que había prometido a su pueblo, porque los perversos cananeos no habían llegado al punto sin retorno que fue su propia destrucción. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice que el Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, es decir, muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Algunos piensan que porque Dios es muy bueno y no quiere que nadie perezca, como dice su palabra, entonces nos permitirá que ninguna persona sea condenada al infierno. Y tiene razón, su bondad no condena a nadie, sino da todo el tiempo para que nosotros nos arrepintamos. Sin embargo, por el libre albedrío tenemos el derecho de elegir a rechazar el camino que Dios ha provisto para nuestra salvación. Muchas veces la humanidad, en su desconocimiento de la voluntad de Dios y de su evangelio, tratan de hacer su propio camino para llegar al cielo. Pasó al igual que los habitantes antiguos, que por soberbia creyeron que haciendo una torre llegarían al cielo por sus propios medios. Pero Dios, en el nuevo pacto, ha puesto como único camino, verdad y vida a Jesucristo, su Hijo, para salvarnos y redimirnos, y así librarnos de la muerte y condenación eterna por el pecado. No hay otro camino ni otra verdad cuando estamos al borde de la muerte. Nadie estará ahí con nosotros, ni nuestros padres, ni nuestra familia, ni nuestras creencias religiosas. Seremos solo Dios y nosotros. ¿Cómo podríamos decirle, mira Dios, pues yo busqué agradarte y busqué el camino al cielo, pero no lo encontré? Pero también hice muchas obras buenas. Espero que sirvan para que me dejes entrar al cielo. Y Dios dirá, a mi Hijo Jesucristo te di. Él es la puerta. Él es el pase de entrada al cielo. Debiste de creer, confiar y obedecer mi palabra. Aceptar mi pacto aún en vida. Hoy ya es demasiado tarde. El sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad, pero el que no ha creído en Él ya ha sido condenado, no por todo lo que ha ofendido a Dios, sino principalmente por no haber creído al Evangelio. Génesis capítulo 16 dice que Sarai era el nombre de la esposa de Abraham, pero un día Sarai también tuvo un encuentro personal con Dios y Dios le cambió el nombre a Sara, que significa princesa. Sarai significaba mujer rebelde y Abraham significa, signifi- significaba padre exaltado. Pero cuando Dios le cambió el nombre también a Abraham, y ahora Abraham se llamaría Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Al cambiarle los nombres, Dios les dio un sello o indicio de su promesa. Ahora cada vez que se nombraran sus nombres, ellos recordarían las promesas que Dios les había dado. Dios les había prometido un hijo, pero los días se hicieron meses y los meses años. Abraham y Sara ya eran muy viejos desde que les dio Dios la promesa. Ahora parecía imposible que Dios la cumpliera.
10 años pasaron sin que Dios cumpliera la promesa y Sara se desesperó. Entonces ideó un plan. A veces somos muy dados al aprender nuestras experiencias pasadas. En Egipto ellos ya habían tratado de ayudar a Dios buscando su propio provecho y ahora nuevamente Sara ya estaba planeando tener el hijo de la promesa en una manera que no era la manera de Dios. Es sorprendente que Abraham aceptara su plan. Con esto aprendemos que debemos dejar a Dios que Él cumpla sus promesas como Él diga y en el tiempo que Él quiera. Sara aprendió de manera dolorosa que todo lo que adquirimos fuera de la voluntad de Dios termina convirtiéndose en cenizas. Su plan de tener un hijo a través de su sierva Agar le salió muy mal y lo peor que hizo es que estas personas inocentes sufrieran las consecuencias de su mala decisión. El proyecto de Sara, al cual obedeció Abraham, no formaba parte del plan de Dios. Esto se le apareció otra vez a Abraham, Dios y a Sara, reiterándoles que el momento preciso ellos tendrían su hijo tan esperado en sus propios brazos. Esto está en Génesis capítulo 21. Por medio del nacimiento milagroso de Isaac, comenzó la raza judía, el pueblo escogido por Dios. La Biblia no nos da muchos detalles de la vida de Sara después de tener su hijo Isaac. Solo nos narra que cuando fue el tiempo del destete de Isaac, la costumbre era hacer una gran fiesta para marcar el día en que el heredero dejaba de ser bebé para ser un niño, independiente de su mamá. En la fiesta, Ismael, el hijo de Abraham y de Agar, su esclava, se burló de Isaac. Y Sara se dio cuenta de este menosprecio a su hijo, por lo que se enojó muchísimo, por lo que le exigió a Abraham los echara de su casa para siempre. Abraham se afligió mucho porque Ismael también era su hijo. Entonces leemos en Génesis capítulo 21, versículo 12 y 13, que Dios aconsejó a Abraham que no le pareciera grave a causa del muchacho y de su sierva hacer todo como le había dicho Sara. Oye su voz, dijo Dios, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación grande por ser tu descendiente. Dios generalmente no le decía a un esposo que hiciera caso a su esposa, a lo que ella le pidiera, pero en este caso así fue. Y entonces Abraham obedeció a Dios, no a Sara. Al haber despedido a Ismael, obedeció al Señor. Esto nos enseña que el dejarse influenciar por alguien no es bueno. En todo hay que ir directamente a buscar a la palabra de Dios para tomar cualquier decisión. Con la finalidad de haber orden en las familias, Dios estableció como cabeza a los hombres, pero que le rindieran cuentas a sus familias. Por esto, las decisiones finales y la responsabilidad caen sobre el hombre y no sobre la mujer. La Biblia dice que Sara murió a la edad de 127 años y fue la única mujer cuya edad se registra en las Escrituras. También dice que Abraham vivió 38 años más que Sara. Esto nos puede dar la devoción a Dios y a menudo es asociada a la longevidad de las personas. Sara y Abraham habían vivido muchos años como nómadas. No obstante, cuando Sara murió, Abraham compró un pedazo de tierra para enterrarla en lugar de colocar su cuerpo en algún lugar donde pudiera ser fácilmente olvidada. La Biblia dice que Abraham compró una cueva en Macpela y la enterró ahí. Y al morir Abraham a los 175 años de edad, sus hijos lo enterraron junto a Sara. Aún en la muerte los vemos nuevamente juntos, luego de una vida larga y llena de acontecimientos. Los escritores en el Nuevo Testamento
muestran a Sara como un ejemplo de esposa. Y Pablo usa la vida de Sara y de Agar y a sus hijos como un ejemplo para demostrar que la ley y la gracia no pueden coexistir. El hijo de Agar había nacido de una manera natural, es decir, por voluntad de hombres. Esto representa la manera en que a veces, para obtener la salvación del alma, la humanidad también crea mandamientos y religiones, tratando de alcanzar el favor y la gracia de Dios, basados en las obras de la ley. Pero Isaac era el hijo nacido por la promesa de Dios y representa la salvación obtenida por la gracia de Dios, no de voluntad de hombres, sino pensada y realizada únicamente por la voluntad de Dios, sin intervención humana, sino solo de Dios. La ley nos ata a nuestros propios límites, mientras que la gracia de Dios nos libera, permitiendo que Dios obre en nuestro lugar. Sara, aunque fue un ejemplo de obediencia y sometimiento a su esposo, ella nunca perdió su identidad como hija de Dios. Era una mujer muy hermosa, como dice la Biblia, pero también era fuerte y decidida, que sabía poner sus fortalezas bajo la dirección y sometimiento para honrar a Dios y a su esposo. Algunas mujeres no quieren someterse a sus esposos por considerarlos necios y algunos incluso por no ser creyentes en Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña a que sea cual sea la situación, no debe de ser motivo para faltar al respeto ni a Dios ni a sus esposos. Oremos. Gracias, Padre, por la historia de Abraham y de Sara. Gracias por permitirnos ser parte de tu familia y así conocerte y aprender mucho más de ti, haciendo tu voluntad al conocer tu palabra. Por favor, nunca nos apartes de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo por hoy. Pero no me puedo despedir sin antes preguntar si hubiera alguna persona nueva que le gustaría entregarle la vida a Jesús. ¿Cómo hay que hacerlo? Simplemente hacer una oración que te voy a dirigir en este momento. Y nosotros creemos que Dios escuchará esta oración y que Él hará la obra de salvación en ti. Te dará un nuevo corazón y anotará tu nombre en el libro de la vida del Cordero que se encuentra ahí en el cielo. Y el que quiera entregarle su vida a Jesús ahora, por favor, diga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, creo en ti. Yo creo que eres el Hijo de Dios, enviado para darme salvación de las consecuencias de mis pecados y para darme vida eterna allá en el cielo. Yo creo que moriste en aquella cruz en mi lugar y que resucitaste venciendo así a la muerte. Gracias, Jesús, por salvarme. Por favor, anota mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo y dame de tu Espíritu Santo para que me guíe, me enseñe y me proteja mientras esté aquí en la tierra. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, lo felicito. Le recomiendo que busque una congregación cristiana que le diga al pastor la oración que usted acaba de hacer hoy y que él le explique más a detalle lo que hay que seguir haciendo. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, la próxima vez veremos otra historia de hombres y mujeres de la Biblia. Hasta pronto.